Hola a todos. Comienzo agradeciendo a Carlos Cáceres por la invitación para hablar de un tema tan fundamental y de un modo interesante por la diversidad de enfoques que se propone llevar a cabo. Lo que quería contarles, compartir con ustedes como reflexión acerca del inconsciente y de lo inconsciente, voy a tomarme la posibilidad de dejar esa ambigüedad, es aquella cuestión de cómo se actualiza lo inconsciente, ¿no? Cuando no trabajamos únicamente con un dispositivo. Es decir, cómo podemos tomar contacto con zonas, por decirle de algún modo, de lo inconsciente, que en ciertos dispositivos aparecen muy directamente y en ciertos otros muy de costado. Por ejemplo, para aquellos que trabajamos en aquello que se conoce como análisis institucional, verificamos la siguiente cuestión muchas veces. Grupos de trabajo en salud y en educación, pero voy a tomar el ejemplo de grupos de trabajo en salud y particularmente en salud mental, que encuentran detenido su funcionamiento, mucho sufrimiento a causa de ello, inclusive síntomas corporales y hasta enfermedades psicosomáticas, muchas veces peleas dentro del equipo. Y cuando consultan, cuentan, siendo personas del campo psi, cada quien tiene su análisis, o al menos la mayoría, suelen estar contentos con ese espacio y estar un poco cansados de hablar permanentemente de las dificultades laborales que encuentran en sus análisis personales. Sin embargo, nada de esto hace que esa temática se mueva. Entonces, dentro del marco de lo que, como decía, se suele llamar análisis institucional, en la medida en que se va dando lugar a esas problemáticas, en presencia de todos los miembros o de la mayoría de los miembros de ese equipo o grupo de trabajo, algo se empieza a destrabar y algo comienza a fluir de otra manera. Allí es donde podemos pensar que ciertos modos de lo inconsciente se actualizan solo con ciertos modos del dispositivo. Por lo tanto, quienes abogamos por un inconsciente, por un modelo de inconsciente complejo y polifacético, para ser consecuentes tenemos que trabajar con distintos dispositivos que supongan la presencia de otros significativos. De allí que el psicoanálisis familiar, el psicoanálisis de pareja, el psicoanálisis institucional se sumen al dispositivo clásico e inclusive las variaciones del dispositivo clásico que suponen, por ejemplo, el tomar la posibilidad de realizar algunas entrevistas donde se invite algún vínculo significativo de la persona. Son situaciones puntuales, pero muchas veces necesarias, que relanzan el trabajo analítico por dar acceso a ciertos aspectos de lo que llamamos lo inconsciente que de otro modo no, no serían tan accesibles. Es decir, no todos los aspectos del psiquismo quedan cubiertos por aquello que entendemos por significante, si bien, por supuesto, que es uno de los operadores principales con los que trabajamos. En ese punto acuerdo con la idea de Winnicott, que dice que el fenómeno principal del que se ocupa el psicoanálisis tiene que ver con un hacer, que él piensa desde el jugar y que lo que entendemos por asociación libre y atención flotante es solo una de las partes de ese hacer posible, es un fenómeno muy específico y no abarca todo lo que un psicoanálisis puede hacer, ¿no? De allí que la posibilidad de pensar el jugar como algo que no necesariamente es algo divertido y no necesariamente es algo fácil, pero que puede darse con pacientes de todas las edades, nos permite pensar un psicoanálisis donde, por ejemplo, a veces el único modo de recuerdo que existe es el hacer, y por eso no tiene sentido desde esta perspectiva pensar cualquier hacer del paciente desde la pregunta de si es un acting out o un pasaje al acto, sino que a veces solamente a partir de ese hacer
como único modo de recuerdo posible, es que se van a habilitar lo que entendemos por formaciones del inconsciente, que muchas personas las tienen y sin embargo no son operativas para el análisis. Entonces, no siempre el asunto es si una persona sueña o no sueña, si tiene actos fallidos o no tiene actos fallidos, sino si dichas formaciones del inconsciente están en un estado que resulten operativo para el trabajo de análisis. A veces lo que media entre que no lo estén y que lo estén es la posibilidad de un hacer conjunto con el analista. Y en ese sentido rescato mucho la idea de Valeros, psicoanalista argentino, que propone que el paciente tiene un diseño de su propia cura, porta el diseño de su propia cura, de un modo inconsciente, por supuesto, y que la principal tarea del analista es tolerar las emociones que le va a provocar permitir el despliegue de dicho diseño. Y en ese sentido, no hay dispositivo estándar que le haga justicia al concepto tan rico y polisémico de inconsciente. Muchas gracias.